Buenos días. Creo que ya estamos listos para comenzar. Muy bien, somos la iglesia de Immanuel. Estamos ubicados en la ciudad de El Monte. Así que los que estamos, damos gracias a Dios. Hoy en la tarde, supongo, va a venir la mayoría de la congregación. Espero que así sea. Como sea, este es el domingo, Día del Señor. Y creo que, por lo menos para mí, es un sentimiento de tener un lugar que está con la libertad de poder venir o la libertad de cada quien, ¿no? Pero tenemos un lugar, un espacio que es nuestra casa espiritual. Damos gracias a Dios y estamos ya listos para poder iniciar. Nuestras lecturas de hoy es el segundo domingo de Cuaresma. Ahí están las lecturas, necesitamos lectores. ¿Ya estamos? Ok, entonces damos gracias a Dios y estamos ya listos y disponibles para, cuando quiera moverle, se afloja y ya solo para los lados. Ya cuando lo queda. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Cristo Santo eterno, ante ti nos inclinamos, soberano universal, exaltado te admiramos en tu gloria celestial. Te alabamos y cantamos tu excelencia divina. Tu ungido coronado de glorioso esplendor. Heredero del soñado, Rey de todo y servidor, por los tuyos rechazado, al mostrarles tu amor, hoy estás glorificado, hoy cantamos tu gloria. Tú la vida sagrables recibiste en su misión, rica fuente de bondades, fuiste hecho maldición, gozo eterno de tu Padre en profunda aflicción. Tú llevaste nuestros males, sea a ti la adoración. Pronto en gloria veremos en tu trono de esplendor. Ahora ya por veremos coronado de honor. A tu voz obedecemos con lealtad y con fervor. Siempre te reconocemos como Cristo y Señor. Bendigan al Señor
quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Les invito a los que puedan que nos arrodillemos para que confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Digamos: Dios de misericordia, confieso que he pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. No te he amado con todo el corazón, no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia. Sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu verbo, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro de Génesis. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Salmo 1 día, como del Salmo 121, medida de reflexión. Levanto mis ojos
a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales tus pies. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá. El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te hará daño de día. Ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida El Señor guardará tu salida y tu entrada. desde ahora y para siempre. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Con el segundo. A ver, déjenme checarles con este de aquí. Sí. Ahí está. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo?
creo que tal vez más cerca de aquí porque apunta a la computadora. ¿Sí? Ok. ¿Cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿tú que eres el maestro de Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que vemos, de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que baja del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Evangelio del Señor. Gracias. Como que anda fallando esto, ¿verdad? Más bien. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Yo creo, de verdad creo firmemente, que todos los seres humanos, indistintamente, todos los seres humanos, tenemos la necesidad de creer en Dios. Ya sea el Dios que se nos menciona en el cristianismo o el Dios que se menciona en el judaísmo. Un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Nacemos en un continente, el continente americano es un continente cristiano. O sea que la mayoría, ya sean católicos o sean evangélicos, pero es el cristianismo, es la religión. Entonces, desde que uno nace, uno tiene esa idea de Dios. Y ese Dios nos da la idea o nos da la promesa de que nos va a bendecir y nos va a proteger. Creo que esta imagen es eso, ¿no? La protección que está sobre cada uno de nosotros. Para los que no creen en Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que es la tradición de nosotros, hay muchas personas que se fabrican sus propios dioses o se hacen algunos dioses. Quizás un ejemplo de estos dioses es el dinero. A la gente no le interesa saber nada de religión, nada de lo que sea, sino es su capacidad de generar dinero y de cada vez tener más y más y más. Para muchas personas, tal vez no tenemos esa capacidad de reproducir el dinero, pero se puede convertir en un Dios. O sea, eso va a ser la parte más importante. O sea, conocemos de Dios. Por supuesto que el mundo cristiano
tenemos la idea de ese Dios que nos protege, el Dios que está con nosotros todo el tiempo. Y por supuesto, en esa necesidad que tenemos, yo creo que todos en algún momento clamamos a Dios, sobre todo cuando tenemos mayor necesidad. Por ejemplo, si estamos enfermos, bueno, hay de enfermedades a enfermedades, ¿verdad? Y hay enfermedades que, no sé, una tosecita, dice uno, un tecito, una cosita así sencilla, tal vez no está clamándole mucho a Dios. Ay, que un dolorcito de cabeza, bueno, ya se toma una pastilla. Ay, que me salió a una lagaña ahí en el ojo, que, bueno, no pide uno mucho a Dios. Pero hay enfermedades que son mucho más fuertes y enfermedades que producen mucho dolor. Y cuando uno tiene mucho dolor, ay Dios, ay Dios, ay Dios, y está uno, Dios, Dios, Dios. Y si uno va a parar al hospital, con mucha más razón todavía está clamando a Dios. Cuando hay problemas serios, problemas de dinero, problemas de relaciones interpersonales, problemas en el trabajo, de una manera, siempre estamos con ese Dios con nosotros. Dios, primero Dios, y eso es lo que decimos, ¿no? Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja. Si usted se da cuenta, las invitaciones o las felicitaciones casi siempre es que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que Dios te cuide en todo momento. Esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de Dios. Entonces, ¿por qué razón no somos fieles? Que sería la pregunta. ¿Por qué razón no somos fieles a Dios? Porque hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero yo creo en Dios, como dice el dicho, creo en Dios, y aunque se oiga feo, pero creo en Dios, pero hago lo que yo quiera. Hago lo que a mí se me da la gana. Y mucha gente vive de esa manera. Veamos cómo en la Biblia nos habla de personajes. Y el personaje de la historia de hoy en la Biblia es Abraham. Y usted sabe que Abraham fue de los patriarcas. Dios formó un pueblo. O sea, podemos ver cómo Dios estuvo con Adán y Eva. Dios estuvo... Podemos ver eso. Pero cuando hablamos de la formación de un pueblo que tenía toda la creencia en Dios, no tenían otros dioses. Y por supuesto habían leyes y habían estatutos y habían reglas que seguir. El pueblo de Israel todavía hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, se nos menciona la lectura de hoy de Abraham. Y Abraham recibe una promesa de bendición, pero había que hacer algo. Le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela, que yo voy a hacer de ti una nación grande. Detengámonos un ratito en esto. Deja tu parentela. A veces, déjeme decirle que desobedecemos a Dios con los mandatos que Dios nos da. Y Abraham no era la excepción. Cuando dijo, deja tu parentela, no estaba diciendo carga con tus sobrinos, carga con tus primos, con tus tíos, no estaba, dijo de tu familia es la que tiene que salir. ¿Y cuál era la familia? ¿Cuál era la familia de Abraham? Era su esposa Sara, no tenía nadie más. Sin embargo, y esto se me hizo muy curioso porque ciertamente Abraham sale con su esposa Sarai, pero se lleva a su sobrino Lot. Y vean ustedes, se pudo haber ahorrado algún dolor de cabeza, pero desobedeció a Dios y se llevó a su sobrino Lot. La bendición era que Dios le iba a prosperar y le iba a dar una tierra, la tierra de leche y miel. Pero vean ustedes cómo cuando empiezan su ganado, su rebaño empieza a crecer, entonces eran bendecidos y Lot fue bendecido igual que Abraham. Pero cuando ya tenían mucho, el rebaño era grande para los dos se encontraban en el río. Y sus empleados, los que cuidaban, empezaron a pelearse por el agua. Y empezaron a tener discusiones, Abraham y Lot. Hasta que llegó un momento en que, bueno, era su sobrino, ¿no? Y llegó un momento en que Abraham le dijo, mira, para allá o para allá, siguiendo la corriente del río. Donde tú quieras. Yo agarro el lado contrario, pero no podemos estar juntos. Y a veces se nos olvida esto cuando se nos dice de familia. Porque tenemos que tener presente que familia son papá, mamá e hijos. Cuando uno tiene mamá, papá, primos, tíos, hermanos, sí, son familia. Pero la familia principal es
mamá, papá y los hijos. Ellos, ese núcleo es el núcleo de familia. Y esto, recuerda usted la palabra que dice casa dos, casa de dos. Se supone que cada matrimonio forma un hogar. Y en este hogar, cada matrimonio tiene sus propias leyes. Ninguna familia es igual a otra. Y siempre hay variantes. Mire, por ejemplo, hay familias en las que a los hijos o a las hijas se les permite tener su teléfono y dormirse a la hora que quieran. Y hay otras familias que dicen, no, a tal hora todo lo electrónico se apaga y a tal hora se duerme. Son dos casas y tienen diferentes leyes para comer, para hablar. ¿Sabe? Estaba recordando y lo mencioné allá en la otra iglesia. Conozco de familias, de verdad. Conozco de familias que se hablan entre papá, mamá e hijos, y perdón por la expresión como lo voy a decir, se hablan mentándose la madre. Es curioso cómo el hijo puede insultar a su papá y todo está bien, como que sin ningún problema. Y al contrario, conozco de familias en donde decir una mala palabra en la casa es así como que, no es permitido. Son leyes. Cada familia, cada hogar tiene sus leyes y sus estatutos. ¿Sí? Por eso creo que en este sentido se nos habla cuando Abraham Dios le dice a Abraham, sal, deja tu parentela. Abraham no lo hizo y tuvo que pagar las consecuencias después de tener este tipo de encuentros. Bueno, un poquitito de lo que sería obedecer a Dios. Primero, escuchar el llamado, porque Dios nos llama. Dios llama de diferentes formas y de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento se nos dice que Dios era audible, le hablaba a la gente, o por lo menos esa es la impresión que da. Y habían milagros reales, visibles, como que se abre el Mar Rojo, por ejemplo. Esto es algo que solo la acción de Dios. Los que creían sabían que había esa conexión con Dios. Entonces tenemos que la fe es algo tan importante, no solamente en aquella época, sino en nuestro tiempo. Hoy en día, que yo sepa, no hay ese tipo de milagros tan portentosos como el siglo pasado, o como antes de que naciera Jesús, cuando la manifestación de Dios era de una manera impresionante. Hoy en día, después de Jesús, lo que quedó fue la fe. Y hay una promesa, no solamente una promesa de bendición y protección, sino que Jesús nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y dice, no se van a quedar huérfanos porque el Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces se supone que todos nosotros, que somos el pueblo de Dios, estamos poniendo en práctica nuestra fe. Abraham puso en práctica su fe. La fe y la promesa van tomadas de la mano. Por lo menos la promesa era, vas a tener una nación grande, como las estrellas de los cielos o como las arenas del mar. Y ciertamente Dios multiplicó a Abraham. Si usted ha leído, ojalá, y si no, le invito para que pueda tener esa lectura del libro del Génesis, en donde se nos menciona y se nos dice que Abraham con Sarai entraron a Egipto y el faraón se enamora de Sarai y quería casarse con ella, pero como no pudo, ¿por qué no podía? Porque Sarai estaba casada con Abraham, y entonces Dios envía una enfermedad al faraón, y el faraón, al darse cuenta de por qué es que estaba enfermo, expulsa a Abraham y a Sara de Egipto, los expulsa, pero antes de irse, dice que les dio 1000 camellos, 1000 asnas, 1000 borregos. O sea, si pensamos en Abraham era un millonario en aquella época. Era la bendición de Dios. Y por supuesto dice que a través de Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas. Dios cumplió su promesa con Abraham y le prosperó grandemente. Bueno, esto es lo que la Escritura nos dice en el Antiguo Testamento. En el Evangelio, usted va a darse cuenta cómo dice que era un fariseo.
tenemos que ver que los fariseos no eran sacerdotes, sino los fariseos más o menos eran como los abogados. Eran los que estudiaban la ley, tenían vestiduras especiales porque tenían un cargo dentro de la comunidad, no iglesia porque no existía la iglesia, sino dentro del pueblo judío. Ellos eran los que estudiaban la ley y andaban detrás de la gente pidiendo que la ley se cumpliera. Entonces tenían mucha autoridad. Recordemos que eran los fariseos los que andaban detrás de Jesús y al final de cuentas los que lo acusaron para que fuera condenado. Nicodemo va a escondidas. Dice que era de noche cuando Nicodemo llega a escondidas. Yo me imagino para que no lo vieran, ¿no? Llega con Jesús y le pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Yo creo que de una u otra manera es algo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar en la presencia de Dios? ¿Cómo hacerlo? Y Jesús dice, pues es muy simple, es muy sencillo. ¿Sabes? Dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Jesús nos da la fórmula. Sin embargo, cuando hablamos del llamado de Dios, yo creo que, por lo menos me encontré esto, se me hizo muy curioso, porque usted ve que habla de clases, las clases sociales. Y si usted pone atención, va a ver que está ahí en un lado, está como, por ejemplo, dice la pobreza, pero abajo de la pobreza están los marginales. O sea que comienza a la izquierda y luego se pasa a la derecha, de izquierda a derecha, así, hasta llegar a la cúspide, que sería la clase VIP, los élite, los que tienen suficiente dinero. ¿Quién hizo esta clasificación? ¿Saben quién lo hizo? Los seres humanos. Y sobre todo los que han tenido o los que tienen poder. Porque de una u otra manera, uno se va acomodando a como Dios le dé a entender. Aquí todavía esta clasificación está así. Pero según lo último es que nada más hay dos clasificaciones, ¿sí? Los ricos y los pobres, no más. Y los pobres en diferentes escalas y niveles. Bueno, lo cierto es que cuando Dios nos llama, nos hace un llamado sin ver la calidad o el tipo de personas que somos. En el caso de Nicodemo, que era fariseo, Nicodemo era una persona estudiada. Era una persona, como digo, podemos compararlo con un abogado. Tenía una responsabilidad grande, tenía que tener cierto estilo de vida y generalmente eran personas que tenían dinero, aparte del conocimiento. Pero si usted ve y lo compara con Pedro, por ejemplo, San Pedro era pescador, no tenía conocimientos, él se dedicaba a su trabajo, a mantener su familia. O sea que los estratos sociales para Dios no existen. Para Dios no importa, como está sucediendo en la actualidad con nosotros aquí. Para Dios no importa si tú tienes papeles o no. O sea, papeles, documentos legales. No importa si tienes o no. Dios no está poniendo atención de qué color es tu piel. Dios no está poniendo atención de qué país vienes o qué es lo que haces o a qué te dedicas o qué edad tienes. Para Dios todos somos sus hijos. Y Jesús le decía a Nicodemo, Dios envió a su hijo y tanto era su amor que lo envió, dice, para que de una u otra manera los que creen, dice, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y este es el mensaje principal de Dios para todos nosotros. Bueno, Jesús da la receta. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y se lo dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda con la pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para, si es nacer otra vez de nuevo? Para Nicodemo era, yo no voy a poder entrar otra vez al vientre de mi madre. ¿Cómo le hago? Y Jesús le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y mire, da Jesús por sentado lo mismo que doy por sentado yo. Todos nacemos de una mamá, todos. Hasta donde yo sé y hasta donde yo los conozco, ninguno de ustedes ha nacido en probeta o por medio de probeta. Ninguno de ustedes ha sido clonado. Usted nació de su mamá. Si crecimos con mamá o no, esa es otra historia. Pero todos nacemos de mamá. Entonces Jesús daba por sentado que la mamá, de Nicodemo, pues ahí estaba.
Y no se está refiriendo a ese nacimiento, le dice nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo nace uno del agua? Si se lo ha preguntado. ¿Cómo nace uno del agua? Y el que nos puso el ejemplo fue Jesús. Nacemos por medio del bautismo. En el bautismo, nuestro pecado original ha sido borrado. Por supuesto, la gran mayoría, me veo yo como ejemplo, yo fui bautizado y confirmado al mismo tiempo. Pues yo ni me recuerdo. Yo lo que me imagino es así, bonito, gordito, guapo, yo chulito, así, me imagino, pero no me acuerdo de nada de eso. Fui bautizado, me echaron, no sé si lloré o no sabría decirles. Y todos los que hemos sido bautizados somos pueblo de Dios. Si somos el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces se supone que como pueblo de Dios tenemos reglamentos de vida para nosotros. Nacer del Espíritu, o sea, digamos que tenemos nuestra acta de nacimiento en la que dice que somos cristianos. O sea que creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Se supone, y lo voy a poner entre comillas. Pero la segunda parte dice, hay que nacer del Espíritu. Y esta es la parte más complicada, porque nacer del Espíritu quiere decir encontrarnos a nosotros mismos. Como cristianos, mire que hoy en día, se supone que la mayoría de personas dicen yo creo en Cristo, creo que es el Hijo de Dios. Y quizás hasta aprendemos y conocemos las lecturas o el credo. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios y mucha gente lo cree. Sin embargo, tome usted en consideración, por ejemplo, nuestras iglesias, y no me refiero nada más a esta. Considere usted en general en nuestras iglesias. Pocas son las iglesias en donde están a reventar de gente. ¿Y sabe por qué? Porque de una o de otra manera, la mayoría de lo que se conoce como el pueblo cristiano de Dios, ¿sí? Nada más lo dice de diente a labio. Pero no hay un compromiso real. Y para quizás un ejemplo de lo que estamos viviendo en la actualidad, usted ha oído de no sé cómo se pronuncie, las personas que quieren ser animales, terian o terianos, yo no sé. Ese es renegar de la naturaleza de Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué cristianismo, qué creencia en Dios? Pero si usted le pregunta a alguna de estas personas, porque hay adultos y hay jóvenes, y sí creen en Dios, creen en Dios. Muchos de los que venimos a la iglesia decimos que creemos en Dios. Sin embargo, lo que hacemos o cómo vivimos deja mucho que desear. Por ejemplo, se nos dice mucha gente, oh sí, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Y déjeme decirle que esa es una mentira del diablo. En la iglesia es donde uno aprende a convivir la fe cristiana. En la iglesia es donde uno aprende la misericordia de Dios, es donde uno aprende a ser compasivo, porque no todo el tiempo se lleva uno bien con todas las personas. En la iglesia es donde nosotros aprendemos a poner en práctica los mandatos de Dios. Nadie, mis queridos hermanos y hermanas, puede hacer misa en su casa de manera personal. Solamente que invite al sacerdote, que son, si lo quiere ver en este lenguaje, los que tienen la licencia para hacerlo. De lo contrario, hay que venir a la iglesia para estar en misa. Hay que venir a la iglesia para tener el bautismo. Hay que venir a la iglesia para hacer la confirmación y todos los otros sacramentos que se dan. Venir a la iglesia es aceptar un compromiso que Dios nos da en nuestra calidad o en nuestro servicio. Por eso es que hoy en día yo creo que podemos encontrar personas que dicen, yo creo en Dios. No, sí, yo creo, pero hago lo que se me da la gana. O sea, yo creo, pero no necesito de la iglesia. Yo creo, pero no necesito de los líderes religiosos. Yo creo, pero no necesito. Y entonces lo que hacen es tener un sentido de cristianismo a su estilo, a su forma. Y usted tiene que recordar que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.
Yo creo que el mensaje de hoy, que estamos en este tiempo cuaresmal, es de una u otra manera pensar, no para señalar la vida de los demás, sino para ver nuestras propias actitudes. Yo creo que debemos de tener cuidado de la forma en la que hablamos, de la forma en la que miramos, de la forma en que nos conducimos, porque el cambio se da desde dentro de uno, no es porque otra persona lo obligue a uno. Simple y sencillamente, el llamado de Dios es para poner en práctica la creencia, sí, yo creo, de diente a labio, pero obedecer, mis queridos hermanos y hermanas, esa es otra historia. Y Dios nos llama a que seamos obedientes a su palabra. Y muchos de los que decimos que creemos en Dios, ni siquiera leemos la palabra de Dios, sino que estamos expensos a venir el domingo y escuchar un pedacito de la Biblia y con eso nos conformamos. O un pequeño texto que aparece en nuestro teléfono y eso de vez en cuando. Y hay mucha gente que cuando recibe el texto, otra vez lo mismo. Ni siquiera lo leen, sino solo lo pasan. Estar obediente a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es donde seguimos las enseñanzas de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Dios nos hace un llamado y quizás el llamado es en las voces o en la palabra del Salmo. El Salmo 121 nos decía, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y ahí es donde está esta creencia, la creencia en Dios de entradita, declarando con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra vida, declarando que sí creemos en Dios. Y ese Dios, cuando nosotros le damos espacio y cuando nosotros le damos tiempo y cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, dice, Dios no se duerme, sino que Dios acampa en derredor tuyo. Dios dice, te protege desde la mañana, el sol no te hará daño, ni el sol de día, ni la luna de noche. Dios está contigo. Y esa es la promesa importante que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios y cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle, entonces yo creo que es muy simple poner nuestra visión, nuestro objetivo. Si vemos a Jesús, podemos llegar a la presencia del Padre. Y por supuesto, eso nos va a llevar a que tengamos un testimonio de vida. No simple y sencillamente decir yo creo, sino que decir yo creo con mis acciones, con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Escuchemos ese mandato de Dios y hagamos un compromiso para seguirle y para obedecerle. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La confesión de nuestra fe en las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Les invito a que participemos de nuestras oraciones. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica,
Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Que haya justicia y paz en la tierra. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Que sean librados de sus aflicciones. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Pido sus oraciones por los que sabemos tenemos alguna enfermedad. A veces compartimos esta información. Sabemos de personas que están enfermas, que están internas, y pedimos por ellas para que Dios dé la paciencia para sobrellevar la enfermedad. Y pedimos, si es esa voluntad de Dios, que nos dé la libertad de la enfermedad que tengamos, ya sea espiritual, o ya sea moral, o ya sea corporal. Sabemos, Padre Santo, que por medio de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo nosotros podemos gozar de esa calidad de vida que tú tienes para nosotros. Danos, Señor, tu bendición constante. Padre Celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en nombre de tu Hijo. Acepta y cumple nuestras peticiones, te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia, ni como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz del mundo, sino la paz que viene de Dios. Que esa paz esté siempre con ustedes. Podemos intercambiar mutuamente un signo de paz. Carlitos, creo que en mi oficina, sobre el escritorio, por ahí dejé un pan de estos grandes, por favor.
Sí. Gracias. Presentemos delante del Señor las ofrendas de nuestra vida y de nuestro trabajo. El vino y el agua también. Nuestro Padre y Creador, damos gracias al que dio siempre fiel su provisión. El agua. Damos gracias al único Dios. Demos gracias al Señor por su aliento, por su voz. Demos gracias porque amó tanto que gració sus latidos por darnos perdón. Demos gracias, porque en todo era con amor. También nuestros pies pisen el oro eterna, respuesta y bendición. Demos gracias, porque en todo era con amor. Y aunque nuestros pies pisen el oro, eterna, respuesta y bendición. Demos gracias al Señor, nuestro Padre y Creador. Demos gracias al que dio siempre fiel su provisión. Demos gracias al único Dios. Demos gracias al Señor por su aliento, por su voz. Demos gracias al que amó tanto que vació sus latidos por darnos perdón. Demos gracias, porque en todo era tu amor. Y aunque nuestros pies pisen el oro, eterna, respuesta y bendición. Demos gracias, porque en todo era tu amor. Y aunque nuestros pies pisen el oro, eterna, respuesta y bendición. Eterna, respuesta y bendición. Eterna, respuesta y bendición. Oremos. Traemos, Padre Santo, ante este altar nuestras ofrendas, nuestras promesas. Nos traemos nosotros mismos, Señor, para que podamos aprender no solamente a decir que creemos, sino a poner en práctica, a obedecer, Señor, tu palabra. Danos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Tú ordenaste a tu pueblo fiel purificar sus corazones y prepararse con gozo para la fiesta pascual, para que fervientes en la oración y en las obras de misericordia y renovados por tu palabra y sacramentos, lleguemos a la plenitud de tu gracia que tú has preparado para los que te aman. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre,
por siempre cantan este himno. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Señor mío y Dios mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se los entregó y les dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Señor mío y Dios mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que nos danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna. Amén. Todos estamos invitados a participar de este alimento espiritual. Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Has venido a la vida, no has buscado a sabios y amigos. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Amén.
El Señor sea con ustedes. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes ahora y por siempre. Amén. Un momentito sentados, por favor. Como se los he dicho en otras ocasiones, el obispo va a venir, si Dios nos lo permite, y no sucede nada de aquí a esa fecha, el 6 de diciembre. El obispo Taylor nos programaba siempre entre abril y mayo, como la canción, pero dice el nuevo obispo, nos programó para el mes de diciembre, así que tenemos, digamos que todo el año para prepararnos. Pero quiero comenzar un grupo de catecismo. No tengo muchos, creo que hay 2 o 3 que están preguntando. Y estoy pensando que a finales de agosto, ¿es posible? Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Quizás finales de agosto, principios de septiembre, podamos iniciar el grupo de catecismo. En este grupo de catecismo es para hacer primera comunión, para hacer confirmación, y si alguien quiere ser recibido como miembro de la iglesia, de la comunidad formalmente, pues también lo hacemos. Entonces son 3 cosas. Yo espero en Dios poner un rótulo donde diga catecismo, inscripción abierta, para que las personas puedan venir. Lo digo para que usted pueda hablar con sus amistades, con su familia. Si hay alguien que tenga pendiente hacer la primera comunión, pues comunique la noticia. Yo creo que es buena. Tenemos poco tiempo, 3 meses y medio cuando mucho, de catecismo, comparado con otros lados que se tardan bastante, mucho más. Ok, entonces eso es importante. Gracias a cada uno de ustedes por venir. Yo sé que tenemos otro servicio hoy en la tarde a las 4 de la tarde. Algunos de ustedes quizás vengan, otros quizás no, pero ustedes que vinieron a la misa normal dominical, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga. Y si es que quieren estar, pues a las 4 de la tarde va a ser la misa de cuerpo presente de la señora emperatriz. Por supuesto, todos estamos invitados para participar. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro canto de salida. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdóname, Señor. Por las heridas de mis manos, por los azotes inhumanos, perdóname, Señor. Por tus profundas llagas por tus afrentas y por tus por los esclavos que y las espinas que me juntaban, perdóname, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo.
Como estés eternamente enojado, perdones. Como estés eternamente no estés eternamente enojado, perdones. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdones. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Muy buenas.